ejercicios de diseño a flexión simple. Así como el día de ayer, igual les voy a pedir que hoy que la puedan grabar la clase y la puedan mandar a más tardar mañana. Yo igual mañana les voy a mandar ya todos los ejercicios que hemos hecho, así para que ya tengan una base para que vayan practicando. Muy bien. Ahora sí. Bien, en la clase de ayer habíamos visto el tema de qué pasa cuando hacemos nuestro diseño y nos termina dando un diseño frágil. Es decir, que el primero en fallar es el hormigón. ¿No? Así, cosa que no queremos. Tenemos que hacer que falle sí o sí el acero. O sea, queremos sí o sí un diseño dúctil. ¿No? Para eso, ¿qué fue lo que hicimos ayer? Haciendo un poquito de recuerdo, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos en la clase de ayer? Hemos deducido, ¿no? ¿No es así? Fíjense, el día de ayer hicimos un ejercicio donde al final nuestro diseño no resultó dúctil, ¿no? Sino que tenía un diseño frágil. O sea, el diseño estaba controlado por la compresión, por el hormigón. Entonces, para evitar que esto ocurra, para evitarnos así que cuando hagamos este cálculo, imagínense hacer este cálculo y al final le diga que es un diseño frágil. O sea, que todo este diseño fue a la burrera. ¿Qué podríamos hacer para no hacer, digamos, esta parte, o sea, no hacer todo esto sin la certeza de que nuestro diseño vaya a ser dúctil? O sea que si vamos a hacer todo este análisis, lo ideal sería que sí o sí aquí me dé un diseño dúctil, ¿no? O sea, que esté controlado por el acero para no rehacer todo esto. Entonces, el día de ayer hemos deducido, ¿no? Así, llevando los valores límites, hemos deducido unas fórmulas. Al límite, o sea, cuánto es lo máximo que se puede comprimir el hormigón, tal que sí o sí sea un diseño dúctil. Hemos aprendido también cuánto era ese momento límite, un momento. No se olviden que el momento, fíjense que es prácticamente el momento que me define cómo va a quedar la deformación, ¿no? Es el momento quien determina esto. Entonces, hemos determinado un momento tal que nos dé un diseño dúctil, o sea, un momento que lleva los valores al límite, ¿no? El hormigón 3 por 1000 y el límite del acero 5 por 1000. Entonces, creamos esta fórmula, así, el momento límite. La clase de ayer habíamos comentado de que vamos a utilizar esta fórmula de momento límite. Si mi momento último resulta ser menor que el momento límite, entonces podemos tranquilamente diseñar, o sea, tranquilamente podemos hacer esto de acá, este paso que hemos estado haciendo. Tranquilamente podríamos hacer todo este paso con la certeza de que nos va a dar un diseño dúctil, o sea que va a estar controlado por el acero. Pero si el momento último que tenemos, ¿no? Si nuestro momento último termina siendo mayor que el momento límite, entonces lamentablemente al hacer todo este paso que hemos hecho acá, al hacer todo esto, nos va a dar seguramente un diseño frágil, cosa que no queremos. Entonces, ¿qué habíamos comentado ayer? ¿Cómo se puede solucionar este problema, ¿no? ¿Cómo podríamos diseñar una armadura tal que sí o sí sea un diseño dúctil, ¿no? O sea, que sí o sí falle primero el acero? Entonces, para eso hablamos de la armadura de compresión. Es una armadura extra que le colocamos acá, ¿no? Así, tal que le ayude al hormigón a que pueda resistir los esfuerzos de compresión y pueda tranquilamente responderle a este momento último. Eso fue lo que habíamos comentado en la clase de ayer. Muy bien, volvamos acá. Bien, ¿en qué consistía el análisis de cómo se calculaba esa armadura de compresión? Muy bien, si vamos a tener un momento límite, fíjense que ese momento límite lleva todos los valores a sus extremos, se lo lleva todo a sus límites, tanto el C, el A y la deformación, ¿no? La deformación del acero también está llevado al límite, o sea, al 5 por 1000. Y entre todos esos valores que se llevan al límite también está la armadura, el área de armadura también se lo lleva al límite. Esto igual hemos visto cómo se llega a esta fórmula, ¿no? Es solamente aplicando ecuaciones de equilibrio y deducimos esta fórmula. De esta fórmula determinamos cuánto es el área de armadura límite, o sea, es un área de armadura que nos va a dar este momento límite de acá, ¿no? Se calcula mediante la siguiente fórmula. Ahora, ¿en qué consistía el análisis de la armadura comprimida?
¿En qué consistía eso? Pues muy bien, decimos lo siguiente, y este análisis realmente, opinión personal, le digo que es demasiado ingenioso, realmente es bastante creativo esta solución. Dice, tenemos que tener una armadura en la zona traccionada, lógicamente, y una armadura extra que vamos a colocar en la zona comprimida. Sin embargo, según este análisis, vemos que el momento límite, o sea, cuánto es ese momento máximo tal que la deformación sea del 5 por mil, ¿así? Viene a ser ese momento límite, el momento que me garantiza que sí o sí va a ser un diseño dúctil, o sea, que va a estar controlado por el acero. Para llegar a este momento límite hay que colocar una armadura límite. Sin embargo, vemos que ocurre lo siguiente, y es que el momento límite, al ser menor que el momento último, entonces necesitamos sí o sí colocarle un momento extra acá, ¿no? Necesitamos aumentarle o necesitamos colocarle otro momento más que le ayude a este a llegar a los 70 toneladas por metro de este ejemplo. Entonces, ¿en qué consistía? Fíjense. Dice que vamos a colocar una armadura comprimida de este lado, o sea, una armadura, llamémosle A', y de este otro lado también A'. ¿Por qué era que me daban los dos A', no? ¿Cuál era la lógica de utilizar dos veces A'? Pues muy bien, primero veamos que el momento que vamos a tener acá, o sea, queremos colocar una armadura tal que nos dé este momento que nos hace falta, ¿no? El momento que le hace falta a este para llegar al momento último. Revolviendo, ¿no? Respondiendo a la pregunta, ¿por qué colocamos esta A' en los dos lados? Pues muy bien, recuerden que la fuerza que me aporta el acero viene a ser el área de ese acero por la tensión de fluencia, ¿no es así? ¿No? Por la tensión de fluencia. Fíjense, por la tensión de fluencia. Entonces, como las dos áreas valen lo mismo, la fuerza que nos dan las dos también vale lo mismo. ¿Ya? También vale lo mismo. Verán, la distancia que tiene esta armadura en la zona traccionada hacia el centro de gravedad de las barras viene a ser ds. Y el área de armadura que hay acá, ¿no? Así en la zona comprimida hacia el borde más comprimido es d'. Fíjense que tenemos altura útil menos d' nos da un brazo de palanca. Ahora, si estas dos fuerzas, si esta fuerza y esta fuerza, las dos valen lo mismo, tienen sentidos contrarios y están separados una distancia d, así, sabemos bien de isostática 1 que esto es un par de fuerzas, ¿no? Una cupla o par de fuerzas. Y ese par de fuerzas, ¿qué tiene que aguantar, no? ¿Contra qué se tiene que equilibrar? Pues muy bien, esto se va a equilibrar justamente con este momento acá, el MU menos el M límite. No se olviden que el ingeniero los diagramas lo trabaja al revés, ¿no? Lo trabaja de manera volcada. Entonces, como se trabaja de manera volcada, este momento va a pasar aquí con sentido contrario. Y de ahí fíjense que tenemos estas dos fuerzas, este momento U menos el M límite, tomamos como punto de referencia aquí y hacemos sumatoria de momentos respecto a este punto. Vamos a tener este momento MU menos M límite menos esta fuerza de acá. No se olviden que por cada esfuerzo que tomamos en cuenta que me da un material, hay que multiplicarlo por phi, ¿no es así? Este factor que toma en cuenta los desperfectos constructivos. Despejando, obtenemos esta de acá, que sería el área de la armadura comprimida que vamos a colocar. Muy bien, entonces de aquí hemos deducido esta fórmula. Esto fue lo que hicimos, estoy solamente recordando lo que hicimos en la clase ayer. Ahora, fíjense en este gráfico, fíjense en este gráfico, fíjense en este gráfico. Esta área que va a haber en la armadura, en la zona traccionada, esta área de armadura traccionada, tendría que ser igual al límite, o sea, el área que me conduce a este momento límite, más este A', ¿no es así? Entonces, A va a ser al límite más el A'. Como ya vemos, como ya tenemos una fórmula para hallar el A límite y ahora hemos deducido una fórmula para hallar el A', simplemente va a ser la suma de estos dos. De esta forma obtenemos cuánto va a ser el área de armadura traccionada y el área de la armadura comprimida, ¿no? Todo esto acá que estamos viendo fue lo que hablamos la clase de ayer. Ahora, tomando en cuenta todas estas fórmulas que acabamos de crear, podemos proceder a hacer el ejercicio ya mucho más rápido, ¿no? Podemos hacerlo ya mucho más rápido. Directamente vamos a ir a aplicar las fórmulas. Muy bien, entonces veamos el ejercicio que tenemos el día de hoy. Dice, para la siguiente viga verificar, o bueno, calcular las armaduras y verificar si la sección está controlada por tracción. O sea, hay que ver
Sí, el primero en fallar va a ser el acero. Muy bien, entonces nos da la sección, nos da el momento último y los datos, tanto la resistencia del hormigón como la tensión de fluencia del acero que vamos a utilizar. Nos dice acá que el momento último va a ser de 45 toneladas por metro. Muy bien, como habíamos hecho en los anteriores ejercicios, yo les recomendaba que si tenían este momento, aprovechen aquí para convertirlo de tonelada por metro a kilo por centímetro. Para eso simplemente lo vamos a multiplicar por 10 a la quinta. Muy bien, procedemos a la solución. Pregunto, si nuestro momento último vale 45, ¿cuánto deberíamos adoptar de DS? 6 centímetros. 6 centímetros, muy bien. Entonces va a ser 6 centímetros como DS. Calculando la altura útil va a ser la altura total menos el DS, nos da 49 centímetros. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense, con todo esto que hemos visto, vamos a calcular primero el momento límite, ¿no? Primero el momento límite. ¿Por qué este momento límite? Pues muy bien, con este momento límite vamos a saber si al hacer este análisis nos va a dar un diseño frágil o un diseño dúctil, ¿no? Para eso es el momento límite. Para, más que nada es para no hacer todo este cálculo a la burrera, ¿no? Le decía, imagínense hacer todo esto en el examen y al final le dé un diseño frágil, o sea que todo esto que han hecho a la burrera ya no sirve. Entonces, para estar seguros, ¿no? Para estar seguros de cuál debería ser nuestro diseño, o sea, directamente para saber si vamos a necesitar armadura comprimida o no, vamos a calcular primero el momento límite. Pues muy bien, vemos que para calcular el momento límite, o sea, para utilizar esta fórmula de acá, ¿no? Necesitamos conocer el A límite y para eso también hay una fórmula. Fíjense que también hemos deducido el día de ayer la fórmula para el A límite. Entonces será 0,3188 dd. Muy bien, entonces procedamos de esta forma. Bien, vamos a calcular primero el momento límite, ¿no? Este momento límite nos va a decir de manera directa, sin hacer diagramas de tensiones, diagramas de deformaciones, relación de triángulos, no. Directo, con este momento límite vamos a ir al grano y vamos a saber si necesitamos o no armadura comprimida. Muy bien, entonces calculemos primero el A límite. A límite es 0,3188 de la altura útil. La altura útil que hemos calculado fue de 49. Entonces, 0,3188 por 49 nos da un A límite de 15,621. Con este A límite entramos a la fórmula del momento límite, ¿no? Igual, nuevamente, esto lo hemos deducido a la clase de ayer. Reemplazando phi en flexión 0,9, ¿no? Sabemos que el factor phi toma en cuenta los errores constructivos 0,9 por 0,85 FC' 210, ¿no? Nuestra resistencia al hormigón de este ejercicio. Por A límite lo hemos calculado. B, el ancho de la sección, que en este caso va a ser de 35. Por D, la altura útil, 49, menos el A límite 15,621. De esta forma calculamos el momento límite. Ojo que al reemplazarlo esto en kilo por centímetro, en centímetro, 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 el momento que nos va a dar va a estar en la unidad de kilo por centímetro. Lo pueden verificar si lo colocan las unidades, ¿no? Van a ver que las unidades se simplifican y me queda kilo por centímetro. Ahora, este momento límite lo vamos a llevar a toneladas por metro. Para llevar de kilo por centímetro, o primero, para llevar de tonelada por metro a kilo por centímetro, se multiplica por 10 a la quinta. Ahora al revés, para llevar de kilo por centímetro a tonelada por metro, hay que dividirlo este número entre 10 a la quinta, ¿no es así? Entonces, al dividir este momento entre 10 a la quinta, nos queda que el momento límite vale 36,178. Entonces, fijémonos que el momento límite tiene este valor. Nuestro momento último de este ejercicio vale 45. Ah, vemos que este momento último es mayor. O sea que si hubiéramos hecho esto de acá, ¿no? Si hubiéramos empezado haciendo este análisis, fíjense, si hubiéramos empezado haciendo todo este diagrama de acá, el de tensiones y deformaciones, si hubiéramos hecho todo esto, nos hubiera dado más que seguro que la deformación hubiera sido menor al 5 por mil, o sea que hubiera sido un diseño frágil y hubiéramos perdido harto tiempo. Entonces, belleza, ¿no? Directamente con el momento límite vamos a saber si necesito o no armadura comprimida. Vamos acá.
acá. Entonces directamente vemos que como nuestro M límite nos dio menor que el MU, necesita armadura comprimida. Pues muy bien, como necesita armadura comprimida, pues procedemos a hacer el procedimiento que corresponde a diseño con armadura comprimida, ¿no? Bien, para eso, una vez que ya sabemos que vamos a necesitar armadura comprimida, procedemos a calcular el A límite. El A límite también lo hemos deducido, ¿no? También lo hemos deducido el día de ayer. Esto de acá, ¿no? La fórmula del A límite también hemos deducido, ¿no? Nos queda esta fórmula de acá, esta fórmula general. Entonces vemos que el A límite, aplicando la fórmula, acá, aplicando la fórmula, nos queda que el momento límite, perdón, la armadura límite, perdón, vemos que al reemplazar en la fórmula la armadura límite, ¿no? 0,85 FC' 210 por A límite 15,621 por B35 sobre FY, nos da un A límite de 23,24 centímetros. O sea, con esta área de armadura límite vamos a poder crear este momento límite de acá. Vamos a poder crear esto de acá. Entonces, ¿en qué consistía este análisis, no? ¿Cuál era la analogía, perdón, cuál era la lógica detrás de calcular la armadura mínima? Pero detrás del cálculo de la armadura comprimida. Pues muy bien, dice lo siguiente. Para aguantar este momento vamos a necesitar armadura traccionada y armadura comprimida. Primero vamos a ver que hay un momento, ¿no? Primero vamos a ver que existe un momento límite. O sea, este momento de acá nos da una deformación del 5 por mil para el acero y una deformación del 3 por mil para el hormigón. O sea, nos lleva a los valores límite de la deformación. O sea, este momento nos garantiza que vamos a tener un diseño dúctil. Para haber creado este momento, necesitamos como área este de aquí, el A límite. Sin embargo, vemos que ese momento límite está por debajo del MU. Entonces, vamos a colocar lo siguiente, esta armadura A'. Vemos que esta A', por la tensión de fluencia, nos da una fuerza y aquí también nos da una fuerza. Como las dos valen lo mismo, o sea, las dos tienen la misma área, estas dos van a producir, ¿qué cosa? Un par de fuerzas, ¿no? Vemos, entre esta y esta producen un par de fuerzas. Ahora, el A' es el DS, ¿no? El DS que hemos adoptado. El D' también hay que adoptarlo, ¿no? Es igual comentamos la clase ayer. El D' se adopta. A experiencia propia yo les digo que el D', casi el 99% de las veces le va a dar un valor menor que 4 centímetros. Entonces, adoptemos 4 centímetros. Ya, la única forma que les dé D' un valor mayor a 4 centímetros sería que realmente fuera un momento monstruoso, o sea, un momento de 100 toneladas por metro, o sea, son valores brutales. A eso ya donde requiere harta armadura acá y harta armadura acá. Ahí ya el D' puede valer 4,05, capaz un poquito más. ¿Ya? Pero en lo general, en la mayoría de los casos, el D' vale 4 centímetros, pero vale menor a 4 centímetros. Entonces, este D', así como el DS lo adoptamos, también adoptamos el D'. Pues muy bien, fijémonos que al tener el D' y al saber la altura útil, la diferencia nos da el brazo de palanca que hay entre esta fuerza y la otra. Como las dos tienen la misma área, al multiplicarla por la tensión de fluencia nos va a dar la misma fuerza. Misma fuerza, sentido contrario, separados una distancia D menos D'. Eso nos produce un par de fuerzas, ¿no? Esto acá va a producir ¿qué cosa? Va a producir este momento de acá, ¿no? Nuevamente, el ingeniero maneja los diagramas volcados, o sea, este momento de acá lo veríamos así, lo veríamos de esta forma. Entonces vemos que entre este momento, el MU menos el M límite, se tiene que contrarrestar con este momento que nos da este par de fuerzas. Entonces, para poder calcular, para poder hallar cuánto sería esa armadura, o sea, esa área de armadura comprimida que debemos colocar, ¿no? Para que aguante este momento de acá, vamos a hacer sumatoria de momento, vamos a aplicar una ecuación de equilibrio aquí en este punto de acá. Pues muy bien, aunque aquí les comento que igual no va a dar lo mismo si hubieran tomado como punto este otro lado, igual no afectaba en nada esto. Igual les va a dar lo mismo, igual esto se va a equilibrar. Entonces, tomando sumatoria de momentos en este punto, vamos a tener lo siguiente. Fíjense, sumatoria de momentos en el punto 1. Este momento, MU menos M límite, es un momento horario, por lo tanto positivo MU menos M límite. Esta fuerza A' por FY, por esta distancia D menos D',
No olvidemos que esta fuerza es debido al aporte de un material, así que hay que multiplicarlo por phi. Phi por A' por Fy por esta distancia d menos d', nos va a dar este momento antihorario, entonces va a ser negativo. De aquí despejamos el A' y nos queda mu menos m límite sobre phi por Fy por d menos d'. Todo acá ya es dato, ¿no? El mu lo conocemos, el mu límite lo conocemos, d lo habíamos calculado, nos había dado 54, perdón, 49 centímetros. El d' lo estamos adoptando, por lo tanto podemos calcular sin ningún problema la armadura comprimida, el A'. Reemplazando, entonces, esto va a ser, mucho cuidado acá, ya fíjense que como el Fy está en kilo por centímetro cuadrado, y la distancia d y d' va a estar en centímetro, ¿no? Aquí va a estar esto en centímetro. Ya. Este momento tiene que estar en kilo por centímetro, ¿no? Para que se puedan cancelar las unidades. Este se cancela con este y este con este, por extremos y medios sube el centímetro cuadrado. Entonces, ¿cómo convertimos? Estos momentos están en toneladas por metro, simplemente lo multiplicamos por 10 a la quinta, ¿no? Y ahora ya están en kilo por centímetro. Muy bien, entonces calculando, nos va a dar que el área de armadura que tiene que haber acá, el A', o sea, la armadura comprimida, va a ser de 5,19 centímetros cuadrados. Viendo acá del gráfico, ¿no? Si esto de acá más esto me tiene que dar esto, entonces el área de armadura traccionada será igual al A límite más el A'. El A límite más el A'. El A límite lo habíamos calculado, no se olviden del paso anterior, el A límite nos daba 23,24. Entonces, el A límite 23,24 más el A' 5,19 nos va a dar que el área de armadura en la zona traccionada tiene que ser 28,43 centímetros cuadrados. O sea, ya tenemos la armadura comprimida, el área de armadura comprimida, perdón, y el área de armadura traccionada. Muy bien, sin embargo, no es solamente decir esta es la armadura y listo, ¿no? Tenemos que verificar la armadura mínima. Entonces, teniendo en cuenta que estas son nuestras áreas de armadura que necesitamos, esta es la traccionada y esta es la comprimida, vamos a verificar la armadura mínima. La armadura mínima se tiene que tomar como el mayor entre dos situaciones. Uno, la fórmula de armadura mínima por flexión, 0,8 raíz de Fc' sobre Fy, B por D. Al reemplazarlo nos sale 4,73. Y la armadura mínima por retracción y temperatura, que su fórmula es 14 sobre Fy, B por D. Entonces vemos que al reemplazar nos sale un área de 5,72. Claramente vemos que el mayor entre estos dos es 5,72, ¿no? Entonces esa será nuestra armadura mínima, 5,72. Esta armadura mínima, cuando se tiene armadura traccionada y armadura comprimida, se tiene que verificar con los dos. Vemos que con la armadura traccionada cumple, ¿no? La armadura traccionada es mayor que la armadura mínima, pero con la armadura comprimida eso cuenta, ¿no? Vemos que este no cumple, este no es mayor que la armadura mínima. Pucha, ¿qué se hace? Pues bueno, cuando se tenga un área y esta sea menor que la armadura mínima, como está ocurriendo, vamos a tomar a la armadura mínima, vamos a tomar a la armadura mínima como, perdón, se colgó. Bien, le decía, cuando un área de armadura que ustedes calculen, ¿no? Como en este caso, les dé menor que la armadura mínima, entonces vamos a tomar a la armadura mínima como el área de esa armadura que no está cumpliendo. Entonces, para la armadura comprimida de 5,19, como esto es menor que la mínima, pues entonces, como esta acá es lo mínimo que se tiene que tener de área, pues vamos a decir que este A' ya no va a ser 5,19, sino de que vamos a tomar a la armadura mínima, es decir, 5,72. Lo mismo sería si esta área hubiera dado menor que este A mínimo. Ya no hubiéramos tomado en cuenta este y hubiéramos colocado a la armadura mínima. Listo, ahora sí procedemos al cálculo de las barras que vamos a colocar. Primero analicemos para la armadura traccionada, 28,43 centímetros cuadrados. Tomando en cuenta los diámetros comerciales, vamos a tener lo siguiente.
quiero ver si voy a colocar solamente barra FIDE 25, ¿cuántas barras FIDE 25 necesito? Por lo tanto, divido el área de armadura traccionada que requerimos entre el área nominal de una barra FIDE 25, no da 5,79. No puedo decirle al proveedor, no, dame 5,79 barras. Siempre redondeamos al entero superior, 6. Entonces, si quiero colocar solamente barras FIDE 25, mínimo necesito colocarle 6. Probemos con otro, con una barra FIDE 20. 28,43 entre 3,14 igual a 9,05, redondeamos al entero superior, 10. Entonces, si vamos a colocar barras FIDE 20, mínimo necesitamos colocar 10 barras FIDE 20. Muy bien, entonces fíjense, vamos a ver qué combinaciones tenemos para ver qué combinación de barras nos daría un área más cercana a la que necesitamos. Primero, veamos con estas dos que hemos hecho. 6 de 25 nos da un área de 29,46. 10 de 20 nos da un área de 31,4. Bueno, esta acá puede ser, ¿no? Puede ser, se acerca, pero por ahí hay una combinación que nos va a acercar. Veamos. 2 de 25 más 6 de 20 nos sale un área de 28,66. Uf, mucho más cercano, ¿no? Hagamos una combinación más. Por ahí, quién sabe, y tenemos suerte y tenemos una combinación que me dé cabalito esto. 4 de 25 y 3 de 20, a ver, para probar. 29,06. Bueno, se acerca, pero vemos que entre las cuatro, la más cercana, la que más se acerca, es 2 de 25 y 6 de 20. Ahora, como le comenté varias veces, ¿no? Tampoco les pido acá que hagan unas 20 combinaciones, unas 10. Con que tengan entre 4 a 6, ya es una buena cantidad de opciones que tienen. Por lo tanto, vamos a adoptar 2 de 25 y 6 de 20. Ahora, tal vez alguien diga, oye, pero solo probaste con barra FIDE 25 y barra FIDE 20. ¿Qué pasa con la de 32 o con la de 16? Primero, la barra FIDE 32 les cuento que es una barra que encarece bastante la construcción de, bueno, estamos hablando de una viga, encarece bastante el costo de esa viga. Resulta ser que estas barras FIDE 32 eh, no las pillo directamente, tengo que hacerla a pedido. Y obviamente si voy a hacer algo a pedido, se incrementa muchísimo el costo. Entonces, les cuento que la barra FIE 32, de hecho una vez me comentó esto un compañero, no sé qué tan cierto será. Él me decía que el ingeniero a los que veía que le colocaban barras, pura barra FIE 32, directo les ponía mal, ¿no? Porque justamente esa barra, como es muy cara, le encarece bastante el costo. Entonces, si alguien colocaba una barra FIE 32, el ingeniero directo le ponía mal, ¿no? Así el área me dio un área muy cercana, pero por el tema de que esta barra es a pedido y encarece mucho el costo, te ponía mal, digamos, si colocabas una barra FIE 32. Ese fue un comentario que me hizo un compañero. ¿Qué tan cierto será? La verdad no sé. No sé porque yo nunca he colocado un FIE 32 en ninguno de los exámenes que he tenido. Ahora, ¿por qué no una barra FIDE 16? ¿No? ¿Por qué no una barra FIDE 16? Fíjense que si colocamos barra FIDE 25 nos da 6 barras. Si colocamos FIDE 20 nos da 10 barras. Vemos que hay una relación acá, y es que por cada barra de diámetro más pequeño que vayamos analizando, ¿no? O sea, por cada vez que vamos probando con una barra de diámetro más pequeño, se incrementa mucho, ¿no? La cantidad de barras. O sea, se va incrementando eso. Ahora, no se olviden de que aparte de todas las armaduras que calculamos, al final de todo hacemos una verificación a la separación de barras. Si yo coloco hartísimas barras, muy probablemente voy a tener problema con la separación, ¿no? Entonces, como pueden ver, con una barra FIDE 20 ya estamos teniendo 10 barras, o sea, ya es considerable eso. Entonces, ¿para qué voy a probar con una barra FIDE 16 si sé que me va a dar hartas barras como solución? Entonces, quedémonos con la de 25 y la de 20. Ahora, tal vez a alguien le entró, ¿no? El miedo de, ucha, y la barra FIE 32, ¿acaso el ingeniero sí o sí me pone mal si lo coloco? No necesariamente. Les cuento que en Hormigón 2 hay un modelo de examen donde era un ejercicio donde el momento era un monstruo, realmente era un momento gigantesco y daba un área gigantesco, un área de 50 y algo más o menos centímetros cuadrados. O sea, realmente era una bestialidad de hacer. Ahí en ese ejercicio sí se justificaba el uso de la barra FIE 32 porque estamos hablando de un área de armadura que era un monstruo, no era hartísima área. Entonces ahí sí
el ingeniero lo aceptaba colocar barra FIDE 32. ¿Por qué? No quedaba de otra, porque si utilizaba una barra FIDE 25, creo que me daban unas 12 barras, creo, y la viga que tenía ese ejercicio no era muy grande que digamos. Entonces, ahí sí o sí era colocarle barra FIDE 32, porque al usar esa barra se tenía menor cantidad de barras, ¿no? Y ahí con la menor cantidad de barras, ahí sí cumplía con el espaciamiento. ¿Ya? Pero como le digo, ese nomás es un solo ejercicio que he visto que ahí el ingeniero sí aceptó colocar barra FIE 32. ¿Ya? Pero de preferencia, en lo posible tratemos de evitar usar este diámetro de barra. Muy bien, entonces ya tenemos qué barra vamos a colocar para la zona tracción. 2 de 25, 6 de 20. Ahora veamos qué armadura vamos a colocar para la comprimida, para el A', que en este caso vimos que según la verificación de la armadura mínima, vamos a colocar 5,72. Pues muy bien, lo mismo, vamos a hacerle el mismo análisis para la armadura comprimida. Probemos con barra FIE 16. Nos da 5,72 entre el área nominal de un FIE 16, 2,01. Nos sale 2,85, redondeamos al superior, 3. Probemos con una barra FIE de 12. 5,72 entre 1,13, ¿no? El área de una barra FIE 12. Nos sale 5,06, 6 barras. Bien, entonces veamos qué pasa si probamos con una barra FIE de 10. 5,72 entre 0,79 igual a 7,24, redondeamos a 8. Muy bien, entonces veamos qué barras hay, ¿no? ¿Qué barras hay? Aquí sí, fíjense que estoy analizando la barra FIE 10 porque 8 barras, si viene mucho, ya digamos, puede ser que entre, ¿no? Puede ser de que entre y no tenga problemas con la separación. Aunque si quieren analizar solamente para una barra de 16 y una de 12, también no hay ningún problema. Bien, veamos entonces, para cubrir esta área, dice que mínimo necesito 3 de 16. 3 barra FIE 16, o sea, 3 por el área de un FIE 16, 3 por 2,01, nos da 6,03. Ah, es buena opción, ¿no? Fíjense que se acerca bastante. Puede ser. Veamos con 6 barra FIE 12. 6,78. Bueno, hasta ya se está alejando mucho. Veamos qué pasa con 8 de 10. 6,32. Ah, también, ¿no? Se acerca, pero seguimos teniendo a la 3 de 16 como nuestra mejor opción. Ahora hagamos combinaciones. ¿Qué pasa si le meto 2 de 16 y una de 12? Me sale 6,28. A ver. 2 de 16. Ah, perdón, 2 de 16 y 2 de 12, perdón. 2 de 16 y 2 de 12. A ver, primero, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si le hubiera puesto 2 de 16, 2 por 2,01, más 1 de 12? El área de una barra FIE 12, 1,13. Eso me daba 5,15. Ah, no, ese estaba por debajo. Entonces, directamente descartado. Entonces, veamos 2 de 16 y 2 de 12, 6,28. Ya se sigue acercando, ¿no? Pero seguimos viendo que nuestra mejor opción son 3 de 16. Otra combinación, 2 de 12 más 4 de 10. 5,42. Ah, no, este está por debajo. Directamente descartado. Una más, a ver. 2 de 16 y 3 de 10, 6,39. Se dejó todo. Bueno, con que hagamos entre 4 y 6 ya tenemos unas buenas opciones. Entonces vemos que la que más se acercó acá fue las 3 barras FIE 16. Por lo tanto, esa va a ser el área de armadura que vamos a colocar para la armadura comprimida. Pregunto, ¿cuánto va a ser nuestra armadura de percha? ¿O qué va a pasar con la armadura de percha, mejor dicho? ¿Qué pasaría con la armadura de percha? O mejor dicho, ¿deberíamos calcular acá armadura de percha o no? La sección es mayor a 60, mayor o igual que 60, sí se tendría que hacer. La altura de la viga. Ah, Ah, perdón. sí, sí, correcto, eso es de pie. Ya. No vamos a colocar armadura de percha, ¿por qué? Resulta ser que la armadura de percha, ¿cuál es su función? Fíjense. Dice, si tenemos un momento positivo, si tuviéramos un momento positivo, ¿no? Un momento positivo. Sabemos que la sección que va a tener estribo, estribo. Si el momento es positivo, la armadura traccionada va a ir abajo. Va a ir abajo. Ahora, la armadura de percha dijimos que su única función es fijar la armadura, pero fijar el estribo, ¿no? Es fijar la posición del estribo.
Sin embargo, vemos que en este ejercicio tenemos armadura comprimida, y esa armadura comprimida estamos colocando 3 barras FIDE 16. Entonces fíjense que la armadura comprimida está sirviendo como armadura de percha, ¿no? Entonces no tendría sentido calcular percha, porque ya la armadura comprimida está cumpliendo esta función de la percha, ¿de acuerdo? Y muy bien, aparte de esas armaduras, ¿qué más hay? Las de piel, ¿no? Estaba comentando el compañero, las de piel. Pues muy bien, como dijo el compañero, la armadura de piel, para saber si necesitamos o no armadura de piel, en la altura de nuestra viga tiene que ser mayor o igual a 60 centímetros. Sin embargo, vemos que la altura de nuestra viga fue 55, menor a 60. Entonces decimos, no necesita armadura de piel, ¿no? ¿Para qué? Pues muy bien, veamos ahora la distribución y separación de barras. Tenemos que colocar para la armadura traccionada 2 de 25 y 6 de 20. Y para la comprimida, 3 de 16. Muy bien, vamos a tener acá nuestra sección de 35 por 55 centímetros. Va a tener, lógicamente, un estribo. Este estribo va a tener un recubrimiento libre de 2 centímetros. Ahora, no sabemos cuánto va a ser todavía este diámetro del estribo, ¿no? Todavía no hemos llegado a diseño de esfuerzo de corte. En diseño de esfuerzo de corte es que aprendemos cómo es que se calcula esta armadura acá. Como todavía no podemos calcularla, vamos a obtenerla de la siguiente forma. El diámetro del estribo que vamos a colocar va a ser el mayor entre estos dos. O bien va a ser una barra FIDE 6 o la cuarta parte del diámetro de la armadura más grande. Vemos que nuestra barra más grande es un FIDE 25 milímetros de diámetro. Entonces 25 entre 4 nos sale 6,25. El mayor entre los dos nos dio 6,25, ¿no? Ese en teoría tendría que ser el diámetro de nuestro estribo. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, no hay un diámetro de barra comercial de 6,25, ¿no? Hay de 6, de 8, 10, 12 y así, ¿no? No hay uno de 6,25. Hay 6 o 8. Entonces, vamos a tomarlo al inmediato superior. O sea, no vamos a tomar el FIDE 6 y nos quedamos con el siguiente diámetro. ¿Qué sigue después del FIDE 6? El FIDE 8. Entonces vamos a tomar como diámetro del estribo un estribo FI de 8. Ese va a ser el estribo que vamos a colocar. Ahora, tomando en cuenta el diámetro del estribo y el recubrimiento libre, podemos calcular la siguiente distancia, ¿no? De aquí hasta acá, 2,8 centímetros. De aquí hasta acá, 2,8 centímetros, ¿no? Tanto para la horizontal como para la distancia vertical. Ahora tenemos que colocar, ¿qué cosa? 2 FI de 25 y 6 de 20. Como el momento era positivo, esta armadura traccionada va a venir aquí abajo, ¿no? Va a venir abajo. Ahora, vamos a colocar en primera instancia 2 de 25 y las 6 de 20, todos en una misma fila, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Y la armadura comprimida son 3 de 16, pues bueno, aquí arriba irán 3 de 16. Listo. Lo ideal sería que aquí acabe el ejercicio y listo, ¿no? Sin embargo, hay que verificar una cosa, y es el tema de la separación, ya que si yo coloco barras muy juntitas, tengo el peligro de que una de estas gravas, una de estas partículas de la grava, o sea, una piedra, venga y se atore ahí. Si se atora ahí, no va a dejar pasar al volumen de hormigón y lo va a dejar hueco esta parte, ¿no? Y imagínense al desencofrar y que les quede hueco, ¿no? Se va a querer dar un tiro, digamos, el que hizo eso, ¿no? Porque al final, o bien le van a decir que lo piquen y lo rehagan la viga, ¿no? Aunque les adelanto que hoy en día ya existen otras soluciones, ¿ya? Pero mejor prevenir que lamentar, ¿no? Y para evitar que ocurra esto, lo que hacemos es verificar esta separación. Pues muy bien, esa separación la podemos calcular, ¿no? Y hay que compararla con una separación mínima. Esa separación mínima va a ser el mayor entre tres valores. O bien es 1 pulgada, 2,5 centímetros, el diámetro mayor, que en este caso es 25 milímetros, o sea, 2,5 centímetros, y 4/3 del diámetro máximo agregado de eso, que como hemos visto en los anteriores ejercicios, eso prácticamente nos da 2,5 centímetros. Entonces vemos que el mayor entre estos tres viene a ser 2,5, esa será la separación mínima. Vamos a calcular la separación real y vamos a verificar que no se pase de la separación mínima. Entonces, ¿cómo va a ser esto de acá? ¿Cómo sería esta separación?
va a ser, y lo voy a anotar, fíjense, me gusta hacer ¿no? esta representación gráfica de qué es lo que va a pasar, cómo vamos a obtener esta distancia. Fíjense, de extremo a extremo viene el ancho de 35 centímetros. Ah, perfecto. Empezamos por ancho B de 35 centímetros. B, 35 centímetros. Al ancho B le vamos a descontar el recubrimiento libre de un lado y del otro. O sea, vamos a descontarle 2 veces el recubrimiento libre, ¿no? Entonces aquí digo ancho B menos 2 veces el recubrimiento libre. ¿Qué más? Vamos a descontar diámetro del estribo del otro lado. Perfecto, entonces descontamos diámetro de estribo a este ancho. Entonces, como estamos descontando de un lado y del otro, va a ser acá descontar menos 2 veces el diámetro del estribo. ¿Qué más? Vamos a descontar acá las barras phi de 25, ¿no? 2 de 25. Voy a descontar 2 veces ese diámetro. 2 veces, ¿sí? 2 veces el diámetro de la barra phi de 25. Y además vemos que también hay, ¿qué cosa? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras phi de 20. Entonces vamos a descontar 6 veces el diámetro de esas barras phi de 20. Listo. Entonces, al haber hecho eso, al haber descontado todo eso, fíjense, descontamos acá, aquí, acá, acá, aquí, aquí y acá. Entonces, nos está quedando esta distancia, ¿no? Esta distancia lo vamos a dividir entre el número de espaciamientos, ¿no? Cuando decimos número de espaciamientos son los espacios que hay entre una barra y otra barra de la primera fila. Entonces aquí hay un espaciamiento, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaciamientos. Perfecto, lo voy a dividir toda esta distancia entre el número de espaciamientos que es 7. Número de espaciamientos. Listo, al hacer este cálculo entonces vamos a obtener cuánto es la separación real que hay entre una barra y otra en la primera fila. Pues muy bien, haciendo el cálculo vamos a tener B, 35 menos 2 veces el recubrimiento, 2 veces 2, menos 2 veces el diámetro del estribo, 2 por 0,8, menos 2 veces 2 de 25, 2,5 por 2, menos 6 veces la barra phi de 20, o sea, menos 6 veces 2 centímetros. Dividido entre el número de espaciamientos, aquí es 7, nos sale 1,77. Muy bien, entonces vemos que la separación real es 1,77. Ah, pucha, es menor que la separación mínima, entonces no cumple. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Fíjense que no podemos aceptar este diseño. Bueno, una solución sería buscar otra combinación de barras, o la otra que sería más ideal, fíjense, vamos a conservar el 2 de 25 y 6 de 20, vamos a conservar eso. Solo que ahora vamos a redistribuir estas barras. Voy a mover esta barra aquí, la voy a llevar acá, y esta la voy a llevar acá. Vemos que al hacer eso va a aumentar la separación, ¿no?, entre barra y barra. Veamos, entonces, vamos a colocar o vamos a proponer otra forma de colocar. O sea, vamos a proponer otra, ¿no?, otra distribución de barras. Fíjense que al hacer eso, la separación incrementa, ¿no? Belleza. ¿Cuánto va a ser la separación ahora? Será el ancho B, 35, menos 2 veces el recubrimiento, menos 2 veces el diámetro del estribo, menos 2 veces la barra phi de 25, menos 4 veces el diámetro de la barra phi de 20, y ahora lo voy a dividir entre 5, ¿no? Porque son 5 los espaciamientos que hay de barras en la primera fila. Muy bien. Ahora, no se olviden que si vamos a colocar barras en una segunda fila, por norma la separación que tiene que haber entre la cara externa, ¿no?, de la barra más grande de la primera fila con la cara externa de la barra de la otra fila, tiene que ser 1 pulgada, o sea, 2,5 centímetros. Entonces vemos que al calcular la separación real, fíjense que se incrementa bastante, ¿no? Ha pasado de estar a 1,90 y pico a 3,28. Belleza, este sí cumple con la separación real. Muy bien, aparte de la separación real, tenemos que calcular, ¿qué más? Vamos a calcular lo que viene a ser, ¿ya?, lo que viene a ser el DS real,
No se olviden, el ds real no es más que la distancia que hay desde el borde más traccionado hasta el centro de gravedad de todo este grupo de barras. Muy bien, ¿cómo vamos a calcular el centro de gravedad acá? Fíjense que tenemos 2 de 25 en la primera fila, 4 de 20 en la primera fila y 2 de 20 en la segunda. Pues muy bien, vamos a aplicar momento estático. Eso va a ser, fíjense, la distancia que hay desde la cara más traccionada al centro de gravedad de la barra phi de 25 de la primera fila, esa distancia Y1 va a ser 2 centímetros del recubrimiento más 0,8 del diámetro del estribo, más la mitad del diámetro de esa barra. Estamos yendo desde el borde traccionado hasta el centro de gravedad de esta barra phi de 25. Y como sabemos bien de isostática, el centro de gravedad de un círculo está a la mitad del círculo, ¿no? Está en su centro de dicho círculo. Entonces, 2 más 0,8 más la mitad del diámetro de 2,5 nos va a dar el Y1. Este Y1 vemos que al calcular nos va a dar 4,05 centímetros. Bien, ¿cuál más? La distancia que hay desde el borde traccionado, ¿no? La distancia que hay desde el borde traccionado hasta el centro de gravedad de la barra phi de 20 de la primera fila va a ser ¿cuánto? Sería Y2 igual a 2 centímetros del recubrimiento más 0,8 el diámetro del estribo más la mitad del diámetro de esa barra, ¿no? La mitad de 2 centímetros. Esto nos da 3,8 centímetros. Ese sería mi Y2. Ese será nuestro Y2. Y2. Muy bien. ¿Y cuál más? Hay otro grupo más acá, ¿no? Hay dos barras phi de 20 que están en una segunda fila. Ah, esa también tengo que considerar. Entonces, la distancia que hay desde el centro de gravedad de esta barra, desde este grupo de barras, hacia el borde traccionado, lo vamos a llamar Y3. ¿Cuánto va a valer ese Y3? Pues muy bien, vamos a sumar. Sería 2,2 centímetros del recubrimiento más el 0,8 del estribo nos da 2,8, ¿no? 2,8 más el diámetro de esta barra que está en el extremo, estamos colocando las barras phi de 25 a los extremos, ¿no? Siempre de preferencia coloquen la barra más robusta en las esquinas. Entonces, 2,8 más el diámetro de la barra phi de 25, 2,5 centímetros. Más los 2,5 de separación entre fila y fila por norma, tenemos 2,5 más 2,5, 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros más el 2,8 más la mitad del diámetro de esta barra, nos dará lo siguiente. 2,8 más 2,5 el diámetro de esa barra, más 2,5 la separación por norma entre una fila y otra, más la mitad del diámetro de esa barra, que es una barra phi de 20. Entonces, al calcular va a ser 2,8 más 2,5 más 2,5, 5 más 2,8, 7,8. 7,8 más 2 entre 2, 8,8. Muy bien, 8,8 centímetros. Muy bien, entonces ahora, ¿cómo se calcula el ds? ¿Cómo se calcula un centro de gravedad? Para eso acudimos a la fórmula, ¿no? Así, la fórmula que vimos en isostática 1. Entonces, el ds real, sabiendo que es la distancia del borde traccionado hasta el centro de gravedad de las armaduras traccionadas, su fórmula general de esto es momento estático, sumatoria de áreas por distancias, dividido la sumatoria de áreas totales. Entonces, aquí va a ser ¿qué cosa? Vemos que hay dos barras phi de 25, ¿no? Vamos a agruparlas estas dos, ya que las dos tienen la misma área y la misma distancia Y1. Entonces va a ser 2 veces el área de esa barra, son barras phi de 25. ¿Por qué distancia? ¿Qué distancia hay desde el borde traccionado hasta su centro de gravedad de este grupo de barras? Y1. Entonces, por mi Y1. Más. ¿Qué otra cosa más? Hay 4 barras phi de 20. Y las 4 barras phi de 20 tienen la misma área y la misma distancia hacia su centro de gravedad. Por lo tanto,
podemos agruparla, ¿no? Podemos analizarla esas barras como un grupo. Entonces, eso va a ser, como hay 4 barras phi de 20, será 4 veces el área, el área de la barra phi de 20, ¿por qué distancia? ¿Qué distancia hay desde el centro de gravedad hacia el borde más traccionado de esas barras phi de 20? Hay la distancia y2, ¿no? Y2. Y luego, ¿qué más hay? Hay 2 barras phi de 20 que están en una segunda fila. Ese también sería otro grupo de barras, ¿no? ¿Por qué otro grupo de barras? Porque tienen la misma área y la misma distancia y3, ¿no? La misma distancia del borde más traccionado hacia su centro de gravedad. Entonces aquí va a ser más 2 veces el área de las barras phi de 20, ¿no? Estamos analizando ese grupo de barras, por la distancia y3. Listo. Ahora aquí abajo dice que es la suma de todas las áreas. Sin embargo, la suma de todas las áreas traccionadas, o sea, la suma de 2 phi de 25 más 4 de 20 más 4 de 20 más 2 de 20, o sea que va a ser 2 de 25 más 6 de 20, ya lo conocemos, ¿no? ¿Eso qué se llama? AS. O sea, aquí abajo en el denominador siempre viene AS. Listo, esa sería nuestra ecuación para calcular el DSR. Entonces, reemplazando, fíjense, estoy colocando ahí 2 veces el área de la barra phi de 25 más, esto acá es el Y1, más 4 veces la barra phi de 20, esto acá es el Y2, más 2 veces el diámetro de la barra phi de 20, esto es el Y3, dividido entre A sub S, que viene a ser 28,66. Muy bien, entonces, reemplazando y calculando, nos sale lo siguiente, ¿no? Nos sale que el DS real nos da 4,98 centímetros. Sin embargo, como nosotros habíamos optado como DS 6 centímetros, belleza, estamos tranquilísimos. No se olviden que la verificación es que este DS nunca se pase que el DS que hemos adoptado, ¿no? Nunca tiene que pasarse, siempre tiene que ser menor o igual. Ese sería el DS real. Ahora, igual a clase ayer les comenté otra cosa. Así como se verifica el DS real, también se tiene que verificar el D' real. El D' real. Y el D' real tiene que ser menor o igual al D' adoptado, ¿no? Es la misma verificación que el otro. Es la misma verificación que el DS. Sin embargo, el del D', este es facilísimo. Este es más fácil. El D' adoptado, nosotros ¿cuánto tomamos como D'? ¿Cuánto adoptamos? 4 centímetros, ¿no? Yo les comenté de que es raro que el D' dé mayor a 4 centímetros, es muy raro. ¿Cómo se calcularía aquí el D'? Sería, como todas estas barras, fíjense, las 3 barras phi de 16 están en una misma fila, están en una misma fila. Por lo tanto, con que calculemos el Y que va a tener una sola barra de las que están en la armadura comprimida, esta distancia Y, va a ser lo mismo para los 4. Por lo tanto, el centro de gravedad de estos 3 va a estar a la misma distancia, ¿no? Entonces, directamente vamos a calcular este Y ese sería nuestro D' real. Entonces, ¿cuánto sería ese D' real? Pues muy bien, sumemos. 2 centímetros más 0,8 más la mitad del diámetro de esta barra. Entonces va a ser acá, ¿no? Este aquí sería, llamémosle ese un Y', ¿no? El Y de las armaduras en la zona comprimida. Y' va a ser 2 centímetros de recubrimiento más 0,8 del diámetro del estribo, más la mitad del diámetro de esa barra. Como es una barra phi de 16, 1,6 entre 2. Eso va a ser entonces 2 más 0,8 más 1,6 entre 2, 3,6. Entonces vemos que ese 3,6, que es nuestra distancia Y, como las 3 barras están en una misma fila y tienen la misma área, ese Y' básicamente viene a ser el D' real, ¿no? El D' de este grupo de barras en la zona comprimida. Entonces acá nos dio como D' real 3,6. Vemos que es menor a 4. Cumple, ¿no? Ok. Ahora yo no suelo hacer esta verificación porque van a ver que siempre cumple, digamos, siempre que tengamos una misma fila, va a cumplir esto de los 4 centímetros. ¿Ya? Pero, de todas formas, si quieren estar, digamos, 100% seguros de su diseño, también podrían hacer esta verificación, ¿no? Que como ven es mucho más cortita que esta. Esta siempre es más larga calcular el DS real. El D' real se hace rápido. Muy bien, eso sería entonces el diseño. Ahora sí, con este cumple todo.
con todos los requerimientos que nos exige la norma, ¿no? La separación, la armadura mínima, y esta área de armadura va a resistir sin ningún problema ese momento de 45 toneladas por metro. Bien, pregunto, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo creen que sería el análisis? Todo esto que hemos hecho, ¿no? El de la armadura comprimida, toda esta analogía que hacíamos acá. Uy, ya. Toda esta analogía que hacíamos acá, todo esto de aquí, ¿cómo creen que va a ser si el momento en vez de ser positivo va a ser negativo? ¿En qué creen que va a variar eso? ¿Cómo creen que variaría? Si este momento último en vez de ser positivo viene el otro lado. Sería donde estarían las Armadura armaduras, tanto flexionadas como comprimidas. Correcto, esta armadura va a venir arriba y el A' va a venir abajo. Van a darse cuenta que todos los diagramas, estos de acá, todos estos dibujos, si el momento es negativo, simplemente se van a volcar. Vamos a volcar, este va a venir arriba, este va a venir abajo, el D se iría arriba, el D' se me iría desde abajo, el momento va a cambiar de sentido, ¿no? Ya no va a venir de esta forma, sino que va a venir en el otro sentido. Igual acá, en el otro sentido, esta armadura va a ir arriba, ¿no? Y este momento cambiaría en el otro sentido. O sea, lo único que va a cambiar es la orientación de estos gráficos, es como que se volcaran simplemente. Pues muy bien, que no sea solamente pura charla, digamos. Veámoslo en este ejercicio. Fíjense, vamos a hacer este último ejercicio más. Dice, ¿no? Para la siguiente viga, calcular las armaduras y verificar si la sección está controlada por tracción. Nos da un área de 40 de base, 60 de altura. Fíjense que acá el momento último es de 85 toneladas por metro. El FC' 280, FY 5000. Pregunta, si el momento último es mayor a 80, ¿cuánto vamos a optar como DS? Uy. Se le cortó el audio, sí. Perdón. Les decía, fíjense que en este ejercicio el momento último vale 85, o sea, es un momento bastante grande. Si el momento vale 85, ¿cuánto va a valer el DS que vamos a adoptar? ¿Cuánto adoptaríamos de DS? 7 centímetros. 7 centímetros, correcto. Entonces vamos a adoptar un DS de 7 centímetros porque el momento último es bastante grande. Con el DS que estamos adoptando, vamos a poder hallar lo que viene a ser el D', perdón, vamos a poder hallar la altura útil D, ¿no es así? La altura útil D. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a poder hallar el D, que en este caso vale 53 centímetros. Va a ser D, perdón, H, la altura total, menos el DS adoptado, 53 centímetros. Muy bien. Si el momento es positivo o negativo, ¿ya? Independiente de cómo venga, vamos a calcular el momento límite. Lo bueno es que esta parte son puras fórmulas, ¿no? Aquí no hacemos ningún gráfico, pura fórmula. Así que, vamos a calcular el momento límite. No se olviden que para hallar el momento límite tenemos que calcular antes el A límite, ¿no? Es decir, cuánto es la profundidad del eje neutro ficticio, o sea, hasta cuánto es lo máximo que se puede comprimir el hormigón para que el diseño sea dúctil, el A límite. Entonces, calculamos primero el A límite, que su fórmula es 0,3188 por la altura útil. Entonces, tenemos la altura útil, calculemos el A límite. 0,3188 de D, nuestra altura útil 53, nos da un área, pero nos da un A límite de 16,896 centímetros. Con ese límite calculamos el momento límite. Phi 9, C85, FC', 280 de este ejercicio, 280. Al límite 16,896. B, el ancho de la sección, nuestro ancho vale 40, por D, 53 menos el límite 16,896. Como todos estos valores están en unidad de kilos sobre centímetro cuadrado y centímetro, nos va a dar un momento en kilogramo por centímetro. Para llevar de kilo por centímetro a tonelada por metro, vamos a dividir esto entre 10 a la quinta. O sea, la coma esta se va a recorrer 5 números a la izquierda. Y nos va a quedar 64,496 toneladas por metro. ¿Cuánto era nuestro momento último de este ejercicio? 85. Entonces, nuevamente,
Si el momento límite es menor que el momento último, necesita armadura comprimida. Sí o sí necesita. Realmente esta fórmula es una belleza, porque me ahorra hartísimo tiempo, ¿no? O sea, en vez fíjense, en vez de hacer todo este análisis que habíamos hecho, ¿no? El que hicimos la clase de ayer, en vez de hacer todo este análisis de acá, ¿no? Todo esto de acá, fíjense que si hubiéramos empezado haciendo esto, no tenemos la certeza que el diseño va a ser dúctil o va a ser un diseño frágil. Realmente esa fórmula nos ahorra hartísimo tiempo. En vez de haber hecho ese gráfico, tenemos fórmula. Muy bien, entonces voy a volver, van a disculparme. Estamos yendo al ejercicio, el número 7. Ya, ahora sí. Entonces, como nuestro momento límite es menor que el momento último, necesita armadura comprimida. Perfecto. ¿Cuál es el procedimiento para calcular la armadura comprimida? Pues bueno, calculamos primero una armadura límite. Para eso también hay fórmula, lo hemos deducido ayer. Reemplazando los datos nos sale 32,17 centímetros cuadrados. Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste la analogía o cuál es la justificación para calcular esa armadura comprimida? Es la siguiente, ¿no? Fíjense. Ahora, como el momento, esto es lo que les pregunté hace un rato. Como el momento ahora viene en el otro sentido, fíjense que la armadura traccionada, el A, va a ir arriba y la comprimida va a ir abajo. Al hacer eso, el DS estaría ahora en la parte de arriba y el D se mediría desde abajo, ¿no? Siempre el D se mide desde el borde comprimido hasta el centro de gravedad de las armaduras traccionadas. Muy bien. ¿Qué habíamos calculado? Un momento límite, ¿no? Un momento límite. O sea, un momento tal que nos garantiza un diseño dúctil. Con este momento, la deformación del acero será 5 por 1000 y del hormigón 3 por 1000, lo necesario para considerar un diseño dúctil. Para llegar a ese momento tenemos que colocar esta área límite, ¿no? Esta área de armadura límite. Pero como vemos que nos falta para llegar de aquí, llegar acá, vemos que nos falta un momento, ¿no? Sería un 85 menos 64,496. ¿Cómo calculamos ese extra, ¿no? ¿Cómo colocamos ese extra de momento que le hace falta? Ahí es donde entra la magia de la armadura comprimida. Colocamos armadura en la zona comprimida y armadura en la zona traccionada. Los dos valen A'. Pues muy bien. Como vamos a calcular la armadura comprimida, tenemos que adoptar un D', ¿no? Así como adoptamos un DS, también adoptamos un D'. En este caso, D' igual a 4 centímetros, ¿no? Lo que les decía que es raro que el D' le dé mayor a 4. Solamente le va a dar mayor a 4 si realmente fuera un momento monstruoso, es algo de 100 o arriba de 100 toneladas por metro. Ahí sí, muy probablemente su D' real le termine dando encima de mayor a 4 centímetros. Muy bien, ¿qué más? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿No? Enfoquémonos, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿No? Enfoquémonos, ¿qué es lo que ocurre acá? Pues muy bien, ¿qué es lo que hace esta área de armadura comprimida? Como está viendo aquí un momento, ¿no? Así, este momento se tiene que equilibrar con estas dos áreas. Como las dos áreas valen lo mismo, entonces nos aportan el mismo valor de fuerza, ¿no? Solo que una será comprimida y la otra será traccionada, pero las dos valen lo mismo. Como las dos valen lo mismo, ¿no? Las dos tienen el mismo valor, están en sentidos contrarios y están separados una distancia d menos d', está ocurriendo acá un par de fuerzas. Ese par de fuerzas, ¿con quién se tiene que equilibrar? Con este momento mu menos m límite. Una vez más, no se olviden que el ingeniero los diagramas los maneja al revés. Entonces, acá este momento de aquí, este momento, ¿cómo lo veríamos en este diagrama? Lo veríamos de esta forma. Lo vamos a ver así. Lo veríamos así, este mu menos el m límite. Muy bien, entonces ya tenemos lo siguiente, ¿no? Ahora, vamos a tomar momento. El momento, como les decía, si quieren pueden tomarlo desde acá o pueden tomarlo arriba. No importa. En este caso lo voy a tomar desde arriba para que vean que no le afecta en nada. Tomarlo arriba, o sea aquí, o tomarlo aquí abajo, igual no va a afectar en nada al cálculo. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en este punto y vamos a tener este momento mu menos m límite, vemos que nos da un momento antihorario, por lo tanto va a ser negativo mu menos m límite.
Luego, A' por FY por esta distancia D menos D' nos da un momento horario, así que va a ser positivo. Sin embargo, como esta fuerza es debido al aporte de un material, hay que multiplicarla sí o sí por su factor phi. De aquí nuestra única incógnita es A', despejando nos queda esta fórmula, ¿no? MU menos M límite sobre phi por FY por D menos D'. Hasta acá todo es dato. MU 85, M límite 64,496. No se olviden, esto es en tonelada por metro, hay que llevarlo a kilo por centímetro. Por lo tanto, esto lo voy a multiplicar por 10 a la quinta, ¿no? Para llevarlo de tonelada por metro a kilo por centímetro. Factor phi 0,9, FY, nuestro FY de este ejercicio era 5000, el D, nuestra altura útil que habíamos obtenido, era 53, ¿no? 53 centímetros, 53 centímetros, aquí nuestro FY es 5000, ¿no? El D', adoptamos un D' 4 centímetros, por lo tanto, reemplazando en esta fórmula, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Va a ser este momento menos este por 10 a la quinta sobre 0,9 por 5000, 53 la altura útil menos el D' que estamos adoptando, nos da entonces que el área de armadura comprimida que hay que colocar va a ser de 9,3 centímetros cuadrados. Vemos de este gráfico que el A va a ser igual al A límite más el A'. Y el A límite ya lo habíamos calculado, ¿no? 32,17. Entonces, A límite más el A' que tenemos acá, nos va a dar que el área de armadura traccionada tiene que ser, ¿cuánto? 32,17 más 9,3, 41,47 centímetros cuadrados. Muy bien. Entonces, a ver. Entonces, ya tenemos cuánto va a ser nuestra área de armadura traccionada y cuánto va a ser nuestra área de armadura comprimida. Tenemos que verificar sí o sí la armadura mínima, ¿no? Eso no podemos obviar nunca este paso. Entonces, la fórmula de armadura mínima es el mayor entre dos valores, ¿no? Hay que calcular una armadura mínima por flexión y otra por retracción y temperatura. Por flexión, aplicando la fórmula, nos sale un área de 5,68. Y por retracción y temperatura, 5,94. ¿Cuál tomamos? El mayor entre los dos. En este caso, 5,94. Esa área mínima la vamos a comparar con la armadura traccionada y con la comprimida. Y vemos que para ambos casos cumple, ¿no? Nos da un área mayor que la mínima. Bien, perfecto. Ahora procedemos a ver qué barras vamos a colocar. Entonces decimos, para esta área de 41,47, iremos a colocar lo siguiente, a ver. Barra phi de 25, veamos, sería 41,47 entre el área nominal de una barra phi de 25, 4,91. Eso nos sale 8,45 barras, redondeamos al entero superior, nos da como mínimo 9 barras phi de 25 para poder satisfacer esta área. Probemos con otra barra. ¿Qué pasa con las barras phi de 20? Entonces sería esta área 41,47 dividido entre el área de una barra phi de 20, que eso es 3,14. Vemos que al hacer este cálculo nos sale que necesitamos 13,21 barras. Redondeamos al entero superior 14. Ahora, aquí no voy a probar con barras phi de 16, porque fíjense que ya con barra phi de 20 me sale 14 barras, o sea, me sale una gran cantidad de barras. Entonces, veamos qué combinaciones podemos tener entre los dos. Ojo, ¿no? A pesar de que si la área es muy grande, no ameritaría todavía utilizar barra phi de 32. Yo les diría que si usamos barra phi de 32, sería cuando ya tenemos un área arriba de los 60, arriba de los 55 centímetros, digamos. Ahí ya podría ser justificable usar barra phi de 32. Pero en lo posible tratemos de no usar esa barra. Entonces veamos. Aquí nos dice que mínimo necesito 9 barras phi de 25. 9 por 4,91, o sea, 9 veces el área de 9 barras phi de 25, nos sale como área 44,19. Y si utilizamos barra phi de 20, 14 por el área de un phi de 20 nos sale como área 43,96. Vemos que tenemos dos áreas y las dos no están tampoco muy cerca, que digamos, ¿no? Del área que necesitamos. Veamos qué combinación podríamos hacer. 7 de 25 más 2 de 20. Me sale 40,65. Ojo, menor, ¿no? Automáticamente queda descartado. Otra combinación, 8 de 25 más 1 de 20, 42,42. Belleza, ¿no? Mejoró. Se está acercando más.
Probemos, por ahí pillemos una que sea, que nos convenga, ¿no? Por ahí pillamos un área cabalito, ¿no? Hay veces que pasa. De hecho, yo hace unas 2 semanas, creo que fue hace 3, haciendo un ejercicio, hice una combinación que cabalito me dio la misma área que necesitaba. Es bastante raro, pero puede pasar. Bien, 6 barra 25 más 4 de 20, 42,02. Ah, belleza, esta se acerca mucho más. Hagamos una última combinación más. 4 de 25 y 7 de 20, 41,62. Uf, esta se acerca realmente bastante, ¿no? Esta última de acá. Entonces, como esta de acá es la que más se acerca, podríamos incluso, yo le diría incluso que podríamos tomar este de aquí, ¿no? Pero veamos qué pasa con ese, 4 de 25 y 7 de 20, ¿no? Se acerca bastante. Me llama la atención el hecho de cómo vamos a colocar eso, ¿no? Fíjense que aquí, si bien esta área se acerca mucho a la que necesitamos, ¿dónde podría estar el problema? Seguramente el problema va a estar en la separación, ¿no? Porque fíjense que son una buena cantidad de barras. Pero bueno, como nos gustan los desafíos, vamos a tomar este de acá, ¿no? Veamos, este de acá. Bien, para la comprimida, 9 barra, pero 9,30 centímetros cuadrados de armadura comprimida. Entonces, probemos con barra FI de 20, nos sale 2,96, redondeado 3. Con barra FI de 16, nos sale 4,63, redondeado 5. Con barra FI de 12, 8,29, redondeamos al entero superior, 9. Probemos 3 de 20, 4,92. Uf, esta sí está bastante cerca. Muy bien, veamos las otras. 5 de 16, 10,05, se alejó. 9 de 12, peor todavía, se alejó más. Veamos unas combinaciones, ¿no? 2 de 20 más 2 de 16, 10,3. Ahora, yo le decía que entregan entre unas 4 y unas 6, ¿no? Pero fíjense que ya utilizando 3 barras FI de 20, ¿no? 3 de 20, ya es bastante cercano. Entonces, ¿para qué voy a perder mi tiempo buscando más combinaciones si esta aquí es bastante próxima a la que necesitamos? Entonces, vamos a adoptar 3 de 20. Aquí, como nuestra altura de la viga es mayor o igual a 60, hay que calcular armadura de piel. Lo bueno es que la armadura de piel directamente es con esta fórmula, ¿no? 0,5 sobre 1000, el ancho de la sección por la altura, nos da un área de 1,2 centímetros cuadrados. ¿Sí? Ya. Bien, nos sale un área que necesitamos como armadura de piel de 1,20. Bien, entonces vemos que si colocamos 3 de 8, 3 barra FI de 8, eso nos da un área de 1,5. Eso cubre tranquilamente el área de armadura de piel que necesitamos por cada cara. No se olviden que esta armadura que estamos calculando es la que va a haber solamente en una cara. O sea, sabemos que la sección viene así. Aquí la sección, luego viene el estribo, luego viene el estribo. Aquí, como la armadura es negativa, la armadura traccionada va a venir arriba, irá aquí arriba. La comprimida va a ir abajo. Ahora, estas 3 barras FI de 8 solamente son las barras que colocamos en un lado, ¿no? En una cara. Lo mismo se repite en el otro, o sea, con que tengamos el diseño de una cara, prácticamente ya tenemos el otro, porque va a ser el mismo. Muy bien, entonces vamos a colocar 3 FI de 8 por cada cara. Listo, ahora sí podemos proceder al detalle de la sección. Sin embargo, voy a dar un comentario. Fíjense que la armadura que vamos a colocar son 4 barras FI de 20 y 4 de 25, perdón, y 7 barras FI de 20. O sea, es una buena cantidad de barras. Aquí el desafío, más que nada, es buscar una combinación, no combinación, sino buscar una distribución, una forma de colocar estas barras, cuidando que la separación me cumpla, ¿no? Ese es mayormente el desafío. Como son hartas barras, de entrada sé que no, ni de chiste entraría todo si coloco las 4 de 25 y las 7 de 20 en una misma fila, ¿no? Sí o sí tendré que colocarlas en 2 filas. Bien, entonces aquí va a venir nuestra sección, el ancho 40, el estribo, ¿no? Sabemos que el estribo tiene un recubrimiento de 2 centímetros. Como todavía no podemos calcular ese diámetro del estribo, lo vamos a obtener de la siguiente condición, ¿no? El diámetro del estribo tiene que ser o un FI de 6 o
una cuarta parte del diámetro más grande. En este caso, el diámetro más grande son barras FI de 25. 25 milímetros entre 4, 6,25. No hay barras comerciales 6,25, ¿no? Así que utilizamos el superior, o sea, usamos barra FI de 8. Por lo tanto, nuestro estribo será un FI de 8. Muy bien, con este estribo, con este diámetro de estribo y este recubrimiento podemos hallar las siguientes distancias, ¿no? Puedo hallar el 2,8 centímetros, distancia desde aquí hasta la cara interna del estribo, y desde acá hasta la cara interna, ¿no? La cara interna de este estribo. Ahora, fíjense, les decía, ¿no? Como son hartas barras, de entrada yo sé que no puedo colocar todas en una misma fila. Así que veamos cómo podríamos combinar. 4 de 25. De preferencia siempre las barras más grandes traten de colocarlas en la primera fila. Entonces voy a colocar las 4 de 25 así. 25 en las esquinas, luego una de 25 y otra de 25. Luego vemos que hay que colocar, ¿qué más? 7 barras FI de 20. Entonces puedo colocar, vamos a ver si puedo colocar 3 barras FI de 20 así. Y luego las otras 4 lo colocaré. Aquí en la segunda fila. Colocaré uno acá, otro acá. Ahora, mucho detalle con esto. Si voy a colocar barras en una segunda fila, sí o sí tengo que cuidar que la barra que coloque esté en el mismo eje que otra barra que esté en la primera fila. Sí o sí tengo que cuidar esto. O sea, no puedo colocarla como a mí se me dé la gana. O sea, no puedo colocarlo esto así. Imagínense que yo, digamos que soy novato, digamos, en esto, y a mí se me ocurre decir que, bueno, esas dos barras que estoy diciendo las voy a colocar acá. Las voy a colocar, digámoslo, por acá, digamos. ¿Qué problema creen que puede haber acá? Cuando entre la aguja del vibrador, fíjense, la aguja del vibrador va a entrar por acá, no va a entrar entre estas barras. O sea, la aguja del vibrador va a venir y va a entrar por acá. Fíjense que el albañil cuando coloque la aguja del vibrador, va a querer colocarla y ¡tum! Se va a topar ahí. Uy, ¿qué pasó? Va a decir, ¿no? No entra el vibrador. Entonces, para evitar ese problema, para evitar este problema con que no entre la aguja del vibrador, tenemos que colocarla sí o sí una barra que esté en una segunda fila, debajo, o bueno, o encima, debajo o encima, pero que esté en el mismo eje, ¿no? En el mismo eje que una barra que esté en una primera fila. Sí o sí tenemos que cuidar mucho eso, ¿de acuerdo? Mucho, pero mucho detalle con eso. Mucho cuidado con eso. Bien, entonces vemos, ahí entró, ¿no? Las 4 de 25, las 7 de 20. 3 en la primera fila, 4 en la segunda. Abajo está más sencillo, ¿no? Para la comprimida solo son 3 de 20. Belleza, 3 de 20. 3 de 20. No se olviden que si colocamos barra en una segunda fila, la separación por norma entre una fila y la otra es 2,5 centímetros. Aparte de la traccionada y la comprimida, ¿qué más tenía? Tenía armaduras de piel, ¿no? Armadura de piel, 3 de 8, 3 de 8 en cada. Muy bien, vamos a ver entonces el tema de la separación. Veamos si cumple o no. Eso va a ser, esa separación hay que compararla con una mínima. La mínima es el mayor entre tres valores. 1 pulgada, el diámetro mayor, que sería acá 25 milímetros o en centímetros 2,5, y 4/3 el diámetro máximo de agregado grueso. Vemos que los tres nos dan 2,5. Por lo tanto, la separación mínima que me permite la norma va a ser 2,5, ¿no? El mayor entre estos tres. Bien, ahora calculemos la separación real de la primera, pero recordemos la separación real de la armadura traccionada. Fíjense que el análisis de la separación solamente se hace para la primera fila, ¿no? ¿Así? Entonces, ¿cómo va a quedar la primera fila? ¿Cómo sería la ecuación para la primera fila? Va a ser el ancho de la sección 40 menos dos veces el recubrimiento de un lado y del otro, menos 2 veces el diámetro del estribo, 2 veces 0,8, menos, hay 4 barras FI de 25, entonces menos 4 veces el diámetro de la barra FI de 25, 4 por 2,5, menos 3 veces el diámetro de la barra FI de 20, 3 veces 2 centímetros, dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaciamientos. Eso nos da una separación real de 3,07. Belleza, nos dio mayor que la separación mínima, por lo tanto, cumple. No hay ningún problema. Lo ideal sería que aquí acaba la cosa, ¿no? Sin embargo, ¿qué otra cosa más hay que verificar?
el tema del DS, ¿no? Pues muy bien, calculemos el DS, ya estamos acabando. El DS va a ser, vemos que acá hay 1, 2, 3, 4 barras phi de 25. Y las 4 barras phi de 25, aparte de tener la misma área, tienen también, ¿qué cosa? Tienen la misma distancia y, o sea, la misma distancia desde el borde más traccionado hasta el centro de gravedad de este grupo de barras. Las 4 tienen el mismo y. Entonces, a ese y lo vamos a llamar y1. Y1. Entonces, y1, ¿cuánto sería? ¿No? ¿A qué va a ser igual nuestro y1? Y1 será el recubrimiento 2 más el diámetro del estribo más la mitad de esta barra phi de 25. O sea, 2 más 0,8, 2,8, más la mitad del diámetro de la barra phi de 25. Eso nos da 4.05. 4.05 centímetros. ¿Qué más? Vemos otro grupo de barras. Aquí 1, 2, 3 barras phi de 20, ¿no? Y las 3 que tienen aparte de la misma área. Tienen la misma distancia desde el borde más traccionado hasta su centro de gravedad. Las 3 tienen la misma distancia y. Entonces, a esa distancia y la vamos a llamar y2. ¿De acuerdo? Entonces, si ese es y2, esta distancia de acá sería y1, ¿no? Este acá sería el y1. Muy bien, ¿cuánto va a ser nuestro y2? Sería 2 el recubrimiento, 2 centímetros, más 0,8 el estribo, 2,8. 2,8 más la mitad del diámetro de esa barra va a ser 2,8 más la mitad del diámetro de la barra phi de 20, o sea, más la mitad de 2 centímetros, nos sale un y de 3,8 centímetros. Bien, hasta ahí tendríamos de estos dos grupos de barras. Sin embargo, ¿qué más hay? 1, 2, 3, 4. Hay otro grupo de barras, ¿no? Que son 4 barras phi de 20. ¿Y a qué distancia estarían esas 4 barras phi de 20? Pues muy bien. La distancia que hay desde el borde más traccionado hasta el centro de gravedad de este grupo de barras phi de 20, lo vamos a llamar y3. ¿Cuánto valdría el y3? Pues sería 2,8 la distancia que hay desde la cara externa de la viga a la cara interna del estribo, 2,8 más. El diámetro que hay en la esquina es un phi de 25, o sea, 2,5. 2,8 más 2,5 más 2,5 más la mitad del diámetro de esta barra. O sea, aquí vamos a tener 2,8 más 2,5, el diámetro de esa barra en la esquina, más 2,5 separación entre fila y fila, más la mitad del diámetro de la barra que estamos analizando. Eso nos va a dar 2,5 más 2,5, 5. 5 más 2,8, 7,8. 7,8 más 2 entre 2, que es 1, 8,8. Entonces, y2 vale 8,8 centímetros. Muy bien, entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestra ecuación, ¿no? ¿Cómo nos quedaría? Finalmente, con esto acabamos. El ds real, aplicando la fórmula general del centro de gravedad, va a ser la suma de las áreas por las distancias. ¿Y eso qué va a ser? Tenemos 3 grupos, ¿no? Hay 3 grupos. Un grupo que representa las 4 barras phi de 25, otro que representa las 3 de 20 de la primera fila y otro que representa las 4 de 20 de la segunda fila. Entonces va a ser, como el grupo de las barras phi de 25 son 4, será 4 veces el área de la barra phi de 25, perdón, ¿no? Estamos aplicando esta fórmula. Sumatoria de áreas por distancias dividido la sumatoria total de todas las áreas, lo cual es igual al área total, ¿no? Bien, entonces esto va a ser, como son 3 grupos, el primer grupo son las barras phi de 25. Vemos que hay 4 veces área phi de 25, ¿no? Hay 4 barras phi de 25. ¿Por qué distancia tiene ese grupo de barras desde el borde traccionado hasta su centro de gravedad? Y1, ¿no? Es la distancia Y1. Entonces, esa distancia la vamos a multiplicar por Y1. Más el otro grupo. El otro grupo son 3 barras phi de 25, ¿no? Son las 3 phi de 20 que están en la primera fila. Será entonces 3 veces el área de una barra phi de 20
por la distancia del centro de gravedad hacia el borde más traccionado de esa barra viene a ser Y2, ¿no? De este grupo de barras. Luego, más 4 veces las barras FI de 20 que están en la segunda fila, su distancia es Y3, ¿no? Y3. Dividido entre la suma de todas las áreas. Pero vemos que la suma de todas las áreas traccionadas se llama AS, ¿no? Es la suma de todas estas áreas traccionadas. Entonces, dividido entre AS. Muy bien, entonces, al realizar el cálculo vamos a tener, ¿no? Al realizar eso, ¿no? Lo que acabamos de deducir, nos va a dar que el DS real vale 5,43. Belleza, ¿no? Cumplió perfectamente. El DS que adoptamos fue 7, así que estamos tranquilos con nuestro DS y nuestra separación. Bien, eso sería entonces, chicos, por la clase de hoy. Ya hemos visto 2 ejercicios más de qué pasa cuando tenemos armadura comprimida. Ahora, con esto quiero acabar, ¿no? No sé si alguna vez se preguntaron cómo es que colocan esa barra, porque pareciera que estas dos están flotando. Pareciera que estas dos de aquí están flotando. O sea, estas 4, claro, las voy a amarrar con el estribo, ¿no? Lo amarrarán aquí con un alambrecito y estas que están en los costados lo van a amarrar con un alambre. Pero ¿cómo van a colocar estas dos que pareciera que flotan? Para colocar esas dos lo que hacen es colocar aquí una barra FI de 6, ¿ya? Una barra FI de 6. Ahí. Esa barra FI de 6 que lo amarran al estribo, fíjense, ya me está dando como un soporte y ahí recién puedo colocar estas barras de acá, ¿ya? Eso solamente se hace para colocar las barras que pareciera que están flotando. Eso solamente quería dejárselos como curiosidad, pero eso no lo coloco, ¿no? Así lo hago el detalle. Ya el maestro sabe que aquí tiene que colocarle una barrita para poder colocar bien la posición de estas barras. Bien, eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Ya son bueno, ya es 25. Hoy mismo, o sea, ya sería hoy miércoles. Posiblemente en la mañana le voy a pasar ya todos los ejercicios que hemos hecho, los 7 que hemos hecho, en PDF para que vayan practicando. Al compañero que grabó le encargo, por favor, que pueda mandarlo hoy mismo también, ¿ya? Y nos veríamos, bueno, hoy mismo, miércoles, pero a las 10:30 de la noche, ¿no? Para seguir haciendo más ejercicios. Que tengan una muy buena noche y nos veríamos, ¿no? De aquí a unas horas.